Bien, pues en esta ocasión está con nosotros la notaria Claudia Asunción López Moreno, la cual, antes de entrar en tema, nos queremos ubicarnos porque recientemente hemos escuchado que los notarios están ya autorizados para mediar en conflictos entre personas. Pero en ocasiones no nos dice nada eso, que es la mediación, donde ya hoy pueden intervenir los notarios, mediación en conflictos. Por eso es que hoy hemos querido que la notaria Claudia Asunción López Moreno esté con nosotros, porque ella recién acaba de concluir precisamente una certificación en este sentido de mediación. Así es que vamos a, como ciudadanos, yo creo que todos en la vida a veces tenemos que ocurrir, no a veces, sino una vez en nuestra vida, pudiéramos estar acudiendo al apoyo, al servicio de un notario. Entonces, en este caso, son muchos los aspectos donde nos empujan a ir con un notario, desde una herencia, desde alguna certificación, en fin, tantos servicios que da el notariado público. Hoy le agradecemos a la notaria Claudia Asunción López su tiempo y que esté aquí con nosotros atendiéndonos. Bienvenida, notaria. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, con su canal. Muchísimas gracias y qué manera de decir, ¿no? La parte esta de la mediación, que sería muy importante decir que la mediación es un proceso, es un medio alternativo para buscar la solución de los conflictos entre las partes. Eso es la mediación. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de construir, de ayudarles a las partes a construir un diálogo, una comunicación entre ellos, por medio de unas técnicas que hemos aprendido en la mediación, para que las personas puedan de alguna manera cambiar su perspectiva del conflicto. Aquí nos pudiera, en términos muy generales, comentar en qué aspectos intervienen ustedes en la mediación de conflictos. Nosotros actualmente, nuestra ley del notariado nos da esa facultad de poder ser notarios mediadores y obtener esta certificación. Y en materia familiar, en materia civil, son casos o asuntos en los cuales las partes pudieran solicitar alguna mediación respectivo. Usted decía ahorita, por ejemplo, una herencia. Tema de herencia, si bien es cierto que nosotros como notarios públicos, nuestra función es protocolizar el juicio sucesorio testamentario o intestamentario, o ahora ya nosotros podemos, desde inicio de la notaría, poder hacer los juicios sucesorios testamentarios e intestamentarios, iniciarlos en la notaría, pero en el caso de la mediación, muchas veces hay conflictos entre las familias, entre hermanos, por el tema de herencias, por el tema de mi mamá me dijo, mi papá me dijo que esto era para mí, pero no lo dejó escrito, pues yo que soy el mayor, tengo más derecho a esto, al otro. Entonces, de alguna manera la mediación sí ayuda a poder, de alguna manera, conocer cuál es la perspectiva de las partes y poderlos ayudar a construir un acuerdo, y una vez que ellos tienen ese acuerdo, entonces ya se puede realizar el juicio sucesorio, testamentario o intestamentario, para que ellos puedan llegar a ese proceso de conclusión del juicio, pero ya con un acuerdo, sobre todo cuando hay conflictos, por darle un ejemplo. Sí, fíjese que esto, yo creo que principalmente, de acuerdo a este proyecto de mediación que es excelente, pues es evitar divisiones para toda la vida de los familiares, de los seres queridos, o llegar hasta los juzgados, ¿no? Claro, una de las ventajas de la mediación es precisamente eso, evitar un desgaste
emocional, un desgaste económico entre las partes y evitar llegar a un juicio. Nuestro papel como mediador, nosotros como notarios públicos mediadores, nuestro papel, nuestra función en este proceso de una mediación no es que nosotros le digamos a la gente, esta es la solución que usted tiene que buscar, tiene que hacerlo de esta manera, tiene que hacerlo de la otra. Dentro del mismo proceso de la mediación tiene etapas que tenemos que ir construyendo a través del diálogo, y en esas etapas nosotros cuidamos principios, como el principio de la legalidad. El asunto que se va a mediar, que se va a tratar, tiene que ser legal, tiene que ser voluntario. Es el primer principio que nosotros ponemos sobre la mesa en la mediación. Voluntario, porque las partes tienen que estar voluntariamente ahí buscando la mediación. Tiene que ser equitativo, neutral, imparcial. Yo como notario público no puedo decir usted tiene la razón, no la tiene usted, no, porque mi papel como mediador no es de un juez. El papel mío es ayudarles a construir esa comunicación, ese diálogo, y ellos, a través de escucharse, a través de que podamos conocer las perspectivas. Por ejemplo, una pregunta que nosotros les hacemos muchas de las ocasiones en la mediación es ¿qué los llevó a este conflicto? Si no se resolviera aquí en la mediación, ¿qué cree usted que pasaría en el futuro? Por ejemplo, ¿cómo era su relación antes del conflicto? Todo ese tipo de preguntas los lleva a la gente a reflexionar, y nos hemos encontrado con gratas sorpresas en que la gente, una vez que estamos en esa etapa de la mediación, que la etapa comienza con una introducción en donde les decimos a la gente qué es la mediación, qué es lo que los tiene aquí en la mediación. Les platicamos y les decimos los principios de la mediación. Se establecen reglas de la convivencia en la mediación, para evitar faltas de respeto, para evitar señalamientos, adjetivos, por ejemplo, sí, que pudiera eso ir abriendo más el conflicto en lugar de solucionarlo. Exactamente. Entonces, esa es la etapa, por ejemplo, de introducción, ¿no? Les ponemos el panorama de lo que significa la mediación. También les decimos, si se construye el acuerdo, pues ese acuerdo queda firmado. Y también está la responsabilidad de cumplir ese acuerdo para precisamente evitar ir a un juzgado. Otra de las etapas de la mediación es la narrativa. En la narrativa es ahí donde escuchamos a uno que exponga, que diga cómo ve el conflicto, al otro que exponga, que diga cómo ve el conflicto, cómo lo siente, qué propone usted que pueda ser una solución para esto, usted que lo propone. Y esa es la manera en que los vamos llevando a ellos a la construcción. La otra etapa que sigue después de que una vez hemos escuchado las partes, hemos escuchado el conflicto, es valorar las opciones. Valorar qué considera usted que pueda ser una solución, qué considera usted que pueda ser la otra, pros, contras, qué intereses tiene uno, qué intereses tiene el otro, cuál es el interés que los pueda unir para resolver el conflicto. Y allí se puede también conocer si legalmente eso que ellos quieren hacer es legalmente correcto. Claro. También, porque sí, puede haber que sí, la idea es buena, pero legalmente no es posible, ¿no? Así es, señor Meneses, efectivamente. En el transcurso de esa etapa de la narrativa, de esa etapa de irlos escuchando, nos vamos a dar cuenta. De hecho, de inicio, desde la solicitud, desde que una de las partes o las dos partes solicita el tener una mediación, desde ahí nosotros tenemos que saber qué tipo de mediación están pidiendo, cuál es el asunto, porque desde ahí nosotros tenemos que valorar si esto es legal o no es legal. O sea, desde el inicio tenemos que advertirlo, sí, para no entrar pues al proceso, porque si esto, sí, no es un caso o un asunto que se pueda mediar porque sea ilegal, porque haya una comisión de delito o algo, pues desde ahí, desde la solicitud ya no lo hacemos. Ponerlo sobre la mesa, ¿no? Que no haya... Aquí es muy, exacto, importante que también haya una disposición, a ver si tenemos las dos imágenes, que haya una disposición
sin prejuicios, es decir, sin adelantar juicios, ¿no? Que nos abramos, ok, pues ya estamos enfrascados en este conflicto, mi hermano, mi suegra, o mis padres y yo, pues vamos a parar aquí y vamos a la mediación. Y primero escuchemos y ya después demos las respuestas, ¿no? Porque luego si de repente nos cerramos a que no, no y no, sin conocer esta nueva opción que tiene hoy los notarios de hacer mediación, que por cierto a eso se necesita, es reciente esto, ¿no? Sí. De un año, cuando mucho yo creo, esta implementación de esta facultad que ahora se les dan a los notarios para la mediación, que es extraordinario lo que hicieron. Se necesita que ustedes se preparen, haya una certificación. ¿Cómo es como logran llegar a tener esa certificación los notarios? Muy buena pregunta, señor Medal. Mire, ya lo tenemos en ley, la ley del notariado ya lo tiene esa facultad para nosotros. Sí. Como notarios públicos podemos mediar, todos los notarios del Estado lo pueden hacer, pero sí es importante obtener esta certificación. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos una preparación, una capacitación que tenemos notarios que ya actualmente somos certificados, somos alrededor de, si la memoria no me falla, 45 notarios. Tuvimos el privilegio el 27 de abril que nuestro gobernador del estado, Alfredo Bedoya, nos entregara esa certificación como notarios públicos a 45 de nosotros. Esto es porque concluimos la etapa, concluimos esa preparación, el absorber esos conocimientos que necesitábamos para poder obtener la certificación. Inclusive tuvimos que hacer examen teórico, examen práctico, para poder obtener esa certificación que tiene una duración de 3 años, lo cual nos indica que constantemente tenemos que estarnos preparando. Actualizando. Entonces, sí, actualizando en ello, y nuestro gobernador inclusive en ese evento donde nos entregó la certificación, nos dijo y nos motivó a que todos los notarios del estado pudiéramos lograr esa certificación. ¿Por qué? Porque de alguna manera coadyuvamos con nuestro gobierno, coadyuvamos con nuestro estado, con la sociedad, porque lo valioso de esta mediación es construir la paz en la sociedad. El que usted acaba de decir algo bien importante, la gente tenemos prejuicios, asumimos y suponemos cosas, y eso es lo que crea más conflicto entre los seres humanos. Luego hay un dicho que dice, tumbamos el puente antes de cruzarlo. Es verdad, muy sabio lo que acaba de decir, muy sabio. A veces nos damos cuenta que el escuchar un poco, ser empáticos con la otra persona. Le doy por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Alguien que decía, a veces entre hermanos se da mucho aquel hijo que ha estado con el papá y la mamá por mucho tiempo, y aquellos hijos que por razones de trabajo, familiares, han tenido que salir de casa, hacer su vida, porque así debe de ser. Hay que salir de casa, jóvenes, hacer nuestra vida y ser gente independiente y gente que aporte, ¿verdad?, a la sociedad. Eso es la ley de la vida, salir para emprender nuestras propias vidas, pero por algunas circunstancias ha habido hijos, hijas que por alguna situación han quedado en casa. Y bueno, a veces se dan los conflictos por eso, ¿no? En que, bueno, pues es que no me ayudan, no me apoyan, esto, lo otro. Y entonces el poder decirle a un hijo, a una hija, ponte en el lugar de, y ahora tú ponte en el lugar de, ¿no? No es que se aleje de la familia, es que las circunstancias de la vida lo han llevado a. Entonces, cuando conocemos las perspectivas de ambas partes, sí cambia el conflicto. No todos llegan con la apertura de eso, ¿no? Es precisamente el tema de dialogar, de comunicarse, que nos puede ir llevando a entender una parte y la otra. A propósito de lo que me menciona y la pregunta que me realiza, recuerdo la reforma de la ley del notariado fue en el año 2020, en donde nos facultan precisamente a los notarios para invertir en los mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Pero sí quisiera
resaltar y reconocer, y sirva este medio que usted me permite para decirlo, que este logro fue el resultado del arduo trabajo e impulso de las notarias licenciada Columba Arias y Patricia Servín. El que hoy esto sea un hecho fue ese trabajo que ellas impulsaron, y también con el acompañamiento y trabajo del notario Francisco Corona, que es expresidente de nuestro colegio. Y bueno, no pudiera no dejar de reconocer a nuestro presidente actual, el licenciado Octavio Peña, quien siguió trabajando y respaldando el que hoy sea una realidad el poder recibir nuestra certificación, y sin duda el haber contado con el apoyo de nuestro gobernador del estado, licenciado Alfredo Ramírez Bedoya, en el evento de entrega de nuestra certificación. Por eso es nuestro agradecimiento profundo por ello, porque ahí pudimos ver la evidencia de ese respaldo con esta nueva facultad. Y bueno, durante este tiempo de nuestra certificación estuvimos recibiendo esa capacitación y enseñanza por un grupo de mediadores certificados del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Así que el que sea esto hoy una realidad, pues fue el trabajo arduo, impulso arduo de muchas compañeros, notarios. Sí, esto de la mediación yo creo que viene a resolver un problema social que era muy común, de que antes de todo ya, incluso antes de ir al notario, ya estábamos nosotros en conflicto con el hermano, con el vecino, sí. Incluso hay conflictos también para resolver entre cuestiones civiles, cuestiones empresariales. También empresariales, tema mercantil, por supuesto, mercantil, también. Hay esa mediación, no solo es en la cuestión de herencias, ¿no? Sí, ahorita porque tocamos ese tema, entonces, pero no, para cualquier conflicto entre personas. Sí, entre personas. Que la parte, a lo mejor en materia penal, sí están los mediadores debidamente certificados para el tema penal. Pero nosotros, como nuestra ley del notariado, nosotros no entramos en materia penal, vemos todo lo que es la parte civil, mercantil, familiar. Desde nuestra ley del notariado, de la misma manera, nosotros como notarios mediadores tenemos exactamente ese mismo función o ese mismo campo de acción. Qué bueno que lo mencionan. Es muy importante que antes de entrar en estos conflictos, aunque sabemos también que en cuestiones, ustedes van a ser mediadores para evitar pues llegar a los juzgados, pero en qué casos específicos yo creo que no pueden participar, o si usted me dirá, ya cuando es algún delito, alguna infracción a la ley, ¿ahí también entran? No. En lo que es, desde el momento que decíamos al inicio, desde el momento en que las partes vienen con nosotros para solicitar una mediación, nosotros sí tenemos que saber de qué se trata el asunto. Claro. Para nosotros de inicio decirles, si nosotros ya vemos una situación de delito, una violación a la ley, nosotros ya no entramos. Porque la base o el objetivo de la mediación es evitar un conflicto. Pero si el conflicto ya lleva otra origen, como usted acaba de decir, ya lleva otra cuestión de infracción a la ley. Exacto, ya ahí ya es otro tema. Ahí ya corresponde a los juzgados. Así es, ahí sí, corresponde a los juzgados, bien lo acaba de decir. Bueno, pues híjole, esto va a evitar muchos problemas. Pues permítame que decirlo fuerte, donde hasta muertes hay, por conflictos que pudieron haberse arreglado con una buena mediación. Qué bueno que los escogieron a ustedes como notarios hacer esto, porque tienen otra visión de lo que es las relaciones humanas, ¿no? En ese aspecto. Fíjese que sí, señor Medas, más que nada porque ya como notarios públicos ese es nuestro trabajo, mediar. Cuando alguien va a nuestras notarías para solicitar un servicio, nosotros ya actuamos de manera imparcial, ya actuamos de manera neutral con nuestros usuarios que van a la notaría a solicitar un servicio. Ya les asesoramos a ambas partes. Entonces, desde ahí, nosotros, antes de que nuestra ley de notariado tuviera la facultad para nosotros de ser notarios mediadores, ya lo hacíamos de manera natural. Claro, sí. Pero ahora ha sido, de verdad, yo lo pudiera decir de esta manera, una bendición el poder entrar
a esta etapa de poder conocer cómo es la mediación, porque en lo personal yo creo que si alguna vez algún otro de mis compañeros pudiera platicar su experiencia, yo le digo la mía, la propia, yo sí le puedo decir que yo internamente y emocionalmente me ayudó muchísimo la mediación, el poder justo entender que mi verdad no es una verdad absoluta, que siempre la verdad del otro depende de cómo esté viviendo el conflicto, es también su verdad. Y poder escuchar que en muchas ocasiones nuestras acciones, reacciones, pues crean a veces el que se cierren las personas a poder dialogar y a poder tener una buena comunicación. Entonces, a partir de esta mediación, si se logra, sí, porque luego a veces se desdicen o algo, sí, esta mediación fue un éxito, todos están de acuerdo, firman esa mediación, ¿o cómo se puede llamar? Sí, efectivamente la etapa, le decía que las etapas es una etapa introductiva, una etapa narrativa, una etapa donde se valoran las opciones, las opciones y las soluciones las construyen las partes, no sí, nosotros, las construyen, ellos son los que construyen las soluciones. Y una vez que dicen sí, entonces entramos a la etapa del cierre, que es el acuerdo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Dónde lo va a hacer? Todo ese tipo de preguntas nos contesta el hecho de cómo vamos a elaborar el acuerdo. La Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa del Estado de Michoacán, en su artículo 42 y 43, nos habla acerca de qué debe de contener ese acuerdo. Se hace ese acuerdo, se firma, y entonces sí se les dice a las personas que este es su acuerdo para cumplirlo. En caso de incumplimiento, pues sí, el asunto es que ya lo que queríamos evitar se puede dar. Entonces, pero aquí la parte importante es evitar llegar a un juzgado. Bueno, pero se supone que este acuerdo ya es vinculatorio, obligatorio. Sí, claro, para las partes. Claro. En un incumplimiento, pues ya sí se puede con ese acuerdo llegar y allí decir pues un incumplimiento. Un juicio después de esa mediación, pues ya tendría mucho peso la firma de esta mediación. Sí, claro. Para la resolución. Claro, por supuesto. Bueno, qué bueno. Esta es una gran opción, así es que si tienen conflictos de este tipo, de lo que hemos comentado, dense la oportunidad de escuchar, de ver y acudir a un notario para una mediación sin hacer juicios a priori, sino primero escuchar esa oportunidad que hoy la ley se llama ¿cómo? Ley del notariado. La Ley del Notariado del Estado de Michoacán es la que nos faculta. Faculta y que es totalmente legal, entonces ustedes pueden ya tomar una decisión, pero dense esa oportunidad de evitar llegar a estos conflictos que nos dividen, desgastan y que no nos llevan a nada para terminar. Claro, será de verdad, es importante que la gente conozca que ya existe esta facultad en nosotros para ayudarles. Al final de cuentas, el objetivo aquí es ayudarles. Ayudarles a evitar llegar a un juzgado, ayudarles a permanecer en el conflicto. En un juzgado siempre hay un ganador y un perdedor. Sí. En el caso de la mediación, buscamos que los dos sean ganadores. Sí, porque juntos construyen su acuerdo o su solución. Y entonces les invitamos a nuestra sociedad a que pueda tomar esta alternativa para solucionar sus conflictos, que además lo que a mí me motivó a ello es precisamente colaborar con mi estado, con la sociedad para una cultura de paz. Bueno, ¿dónde está ubicada usted? Yo soy notario público del distrito de Hidalgo. Mi ejercicio es en todo el distrito de Hidalgo, pero la residencia de la notaría se encuentra en Irimbo. Entrando a Irimbo, vamos entrando. Yendo de Ciudad Hidalgo a Irimbo. Ajá, sí, efectivamente. Entrando ahí, vemos está del lado izquierdo lo que es el auditorio, y está un edificio blanco que está casi frente a la secundaria.
Y en ese edificio blanco, en el primer piso, ahí estamos. ¿Qué horario tienen ustedes? Tenemos horario corrido de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Horario corrido. Qué bueno. Es bueno esto porque mucha gente va de fuera, de una ranchería, de una tenencia, en fin, o vienen de lejos, mucha gente, nada más a arreglar algún asunto de tipo notarial. Sí. Qué bueno que tenga horario corrido. Sí, tenemos ese horario corrido de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, horario corrido, y regularmente les atendemos de manera personal. Yo personalmente atiendo a la gente. Sí. Cuando la gente necesita hablar de manera personal conmigo, están los teléfonos 786-116-4444, 786-156-1244. Si usted necesita hablar de manera personal conmigo, puede pedir la cita, y de todas maneras mi personal está capacitado para ello, para poderle atender. ¿Qué notaría es? 177, 177. 177. Sí. Bueno, pues fue una muy buena plática de cultura cívica para que... Este es el edificio, por cierto. Ese es el edificio. Para que usted, si va de oriente, de poniente a oriente, es decir, de aquí de Ciudad Hidalgo hacia Marabatío, en la entrada está la notaría de la licenciada Claudia Asunción López Moreno. Muchas gracias por esta cultura cívica que hoy nos trajo. Muchas gracias por esta oportunidad y gracias al auditorio por escucharnos, y de verdad muchas gracias por esta invitación. Gracias.